Hola, ¿qué tal? Eh, Vamos a continuar con este mini curso de Biblia básico que queremos desarrollar para poder acercarnos de una mejor manera a la Sagrada Escritura y hacer de ella parte de nuestra vida, pues nuestra vida cotidiana y nuestra vida de fe. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que lo vamos a introducir pues con un numeral del documento del Concilio Vaticano II Dei Verbum, el cual habla sobre la revelación de Dios y dice en el numeral 12 lo siguiente: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos y qué plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa ya de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otras formas de hablar. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a los que en aquella época solían usarse en el tiempo corriente entre los hombres. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Muy bien, dentro de este texto que acabamos de escuchar, hay una palabra o una frase o un elemento que es en el que nos vamos a detener hoy, que es justamente los géneros literarios. Habíamos dicho en otras sesiones que la Biblia es un texto que se ha conformado durante un periodo largo de tiempo, de aproximadamente 1150 años en el Antiguo Testamento y unos 50, 60 años en el Nuevo Testamento. Y obviamente, devolviéndonos principalmente al Antiguo Testamento, pues a diversos periodos históricos, diversos niveles de comprensiones y sobre todo entendiendo que pues las personas quienes en este momento reciben la misión de llevar el texto o de convertir, como decía el documento del Vaticano II, como decía el Dei Verbum, de palabra de Dios a palabra humana, el agiógrafo, el escritor sagrado, como es también lo que podemos nombrar el significado de la palabra geógrafo, pues cada uno escribe en su manera de ver las cosas y en su manera de ser. Y lo ponemos con el siguiente ejemplo. O sea, si usted necesita dar un mensaje X o Y, usted normalmente lo que hará es, pues, darlo de una manera que a usted se le facilite. Si usted es muy bueno para dibujar, muy probablemente usted manifestará sus ideas fácilmente a través de un cuadro o a través de una caricatura, etcétera. Por otro lado, si usted es muy bueno para narrar, usted tal vez dará cuando si le piden algún aporte sobre algún tema determinado, usted lo hará a través de una narración, o si es bueno para exponer, a través de una exposición. Si usted, por el contrario, es muy bueno para cantar, muy probablemente usted, el primer elemento del que usted se tomará para poder cumplir con alguna misión que le encomienden es justamente el canto. O si usted es muy bueno para tocar un instrumento, pues el tocar un instrumento musical. Entonces, partiendo de eso, ¿qué entendemos como géneros literarios? El género literario es la forma de hablar o la forma en que el geógrafo toma la palabra de Dios y la convierte en un lenguaje humano según sus características y según los elementos en los que es bueno. Entonces, partiendo de esto, ¿qué podemos decir? O sea, el género literario, pues, es la forma en cómo se da el mensaje y justamente eso se da según las características propias de aquel que
le toca la misión de convertir ese mensaje y de llevarlo a los demás. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia como géneros literarios? Podemos encontrar grandes narraciones, podemos encontrar también cantos, podemos encontrar cartas, podemos encontrar un lenguaje más simbólico, podemos encontrar profecías, y así cada uno de los diversos textos de la escritura nos van a dar un mensaje de maneras diferentes. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al texto, cuando leemos un texto determinado en la escritura, es primero importante determinar a qué género literario pertenece para poder de esa manera poder buscarle el contenido y el sentido pleno a la escritura o al texto como tal, y sobre todo los motivos que impulsan al autor a hacerlo de esa manera, y sobre todo también pues el mensaje interno que el texto quiere dar. De hecho, si ponemos atención a lo largo de de esos últimos 2 o 3 domingos, hemos escuchado en los evangelios que Jesús utiliza mucho las parábolas. Las parábolas es un género literario que está pues ahí inmerso dentro de la escritura, que se trata de historias o comparaciones en las que Jesús, utilizando situaciones cotidianas, pues busca dar un mensaje sobre el reino de Dios. Escuchábamos, por ejemplo, el domingo pasado, si no me falla la memoria, bueno, el día de ayer, por ejemplo, la comparación del grano de mostaza y justamente la fe. O hace, digamos, pues, que este domingo hizo 8 días, la parábola del sembrador, que por ejemplo, donde Jesús decía o explicaba a través de la semilla cómo es la forma o cuál es la adopción que las personas le hacen a la escritura, y obviamente lo representaba con diversos elementos que fueran de fácil interpretación para la gente y que pudieran fácilmente comprender el mensaje interno. Entonces, vean cómo desde ahí pues se ven diversos géneros o diversas historias, así como encontramos al Padre Misericordioso, la parábola del Hijo Pródigo, o también como encontramos muchos otros relatos dentro de la Escritura, pues que buscan hacer esas comparaciones o esas historias que nos permiten pues visualizar el mensaje de Dios en nuestras vidas. Entonces, esos son los géneros literarios, son esas formas en las que el geógrafo nos presenta el mensaje de Dios. Y dentro de la Biblia, pues hay un grupo numeroso, como la Biblia, como le hemos dicho en otro de los temas, al ser una biblioteca, un conjunto de libros diferentes y sobre todo por el periodo de tiempo en el que fue escrita, pues vamos a encontrar un grupo bastante interesante de géneros literarios, pues que nos dan ese dinamismo dentro de los diversos relatos. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros elementos que vamos a ver es, por ejemplo, el género literario que es conocido como el género histórico, el cual pues está comprendido por un grupo de narraciones, entendiendo también, como lo decíamos en una de las primeras sesiones, que cuando hablamos de historia en la Biblia no es que se detiene en elementos propiamente pues tan exactos, como por decir algo, cuando vemos algo en estudios sociales, ¿verdad? Que te habla de fechas exactas, se trata de menuzar lo más mínimo puntos. No. La historia, cuando hablamos de género histórico en la Biblia, estamos hablando de una historia en un sentido religioso, donde aquel geógrafo empieza a interpretar las cosas de manera que podamos acercarnos a la presencia de Dios que actúa dentro de la vida cotidiana de su pueblo, de su grey, y pues la forma en cómo él pues se va manifestando. Entonces, dicho de otra manera, en este caso el historiador, o lo que podríamos, el geógrafo más que una función de historiador, hace una función de educador en la fe. Él, viendo los acontecimientos que ocurren, él buscar un mensaje de fe para todo el pueblo que lo escucha y lee el texto. Entonces, obviamente partimos de eso, o sea, no son elementos o textos que usen una meticulosidad de detalles, pero sí reflejar la participación de Dios dentro de la historia de su pueblo. Entonces, algunos elementos o algunos tipos de historias que podemos encontrar. Tenemos, por ejemplo, lo que es la historia épica o la epopeya, que ese tipo de historia lo encontramos en libros como, por ejemplo, Josué, o el libro de los
los jueces, que son historias donde podemos ver a través de situaciones y exaltación de ciertos héroes, la mano de Dios que actúa a través de ellos. Entonces vemos, por ejemplo, los pasajes de Sansón, vemos, por ejemplo, todo el proceso de conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y en ese tipo de textos, pues, lo que se busca es enaltecer a través de la exaltación de un personaje la mano de Dios que actúa dentro del pueblo, guiando cada uno de esos procesos. Recordemos que entonces esa es la historia de Israel. Israel, cuando entra a la tierra prometida, después de que Moisés queda ahí a la entrada y el pueblo le toca conquistar, entonces esa conquista está marcada por la presencia de esos héroes. Y esos héroes son justamente los que le dan vida y son el símbolo de la manifestación de Dios. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de historias que son, por ejemplo, el género narrativo, las historias, digamos, como por ejemplo los primeros 12 capítulos del Génesis, donde encontramos la creación, donde encontramos la caída, donde encontramos la historia de Caín y Abel, la torre de Babel, el arca de Noé, que son textos que son como que no pretenden dar una esencia de un cómo, sino de un quién. O sea, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a todo el texto y toda esa historia narrativa de la creación, el objetivo de la creación, más que decir la forma en cómo Dios crea, es enseñar que Dios es quien crea todo lo que existe. O por ejemplo, cuando vemos el tema de la Torre de Babel, lo que el Señor da a entender es que cuando el ser humano quiere acercarse a Dios, él mismo se va perdiendo en su propia comprensión propia. Y ahí es donde empieza, por ejemplo, hace todo el tema del porqué los lenguajes. Entonces, el ser humano empieza a ver que todo el mundo, que empiezan a haber lenguas diferentes en todos los lados. Entonces, se genera una historia que dice, en la que pretende mostrarse la acción de Dios, que dice, Dios es más grande que el hombre. Y en esa parte, el hombre no puede aspirar a Dios. Y en ese proceso de aspirar a Dios, el hombre confunde su camino. Como se confundieron las voces y los idiomas del pueblo, por ejemplo, en el relato de la Torre de Babel. Entonces, pues ahí es donde empezamos a ver ese sentido de historia, esa historia de corte religioso que busca dar una enseñanza. Otro de los otro de los tipos de textos históricos que tenemos es, por ejemplo, lo que llamamos la historia novelada o la historia ejemplar, que es, por ejemplo, si lo queremos comparar con algo que hemos visto tal vez en el cine, son como, por ejemplo, películas como Forrest Gump o Mi nombre es Han, que son películas donde hay un personaje, pues digamos, un personaje que se mete, que se crea y se introduce dentro de un contexto histórico real. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Jonás, que el Evangelio de este lunes pues habla mucho de Jesús y Jonás, ¿verdad? Que Jonás es una historia donde la introducen en un contexto histórico real, pero es un personaje, por decirlo de una manera, ficticio, donde quieren dar la enseñanza de cómo, en primer lugar, a veces el mismo profeta quiere alejarse de la misión que Dios le da, pero al final la misión que el Dios da es más grande y que no es una misión destructiva, sino es una misión de unión. Recordemos que Jonás que iba a ser enviado a Nínive a anunciar la destrucción del pueblo. Él decide no cumplir esa misión, Dios poco a poco lo va guiando, y cuando Jonás va justamente a dar noción de, o a dar pues profecía de la destrucción de Nínive, el pueblo de Nínive se convierte y más bien alcanzan la misericordia de Dios. Ahí podemos ver diversos, por ejemplo, historias de esa índole, como lo es Tobías, como lo es Jonás, como lo es Judith, Esther, Exet y Ruth. O sea, son historias donde se introducen personajes creados dentro de un contexto histórico real para dar una enseñanza justamente de la acción de Dios nuevamente a través de ellos. Eso por lo que es el género histórico. También tenemos, por ejemplo, lo que es el género lírico o poético. Y ahí es donde entra todo lo que son los elementos como los cantos, los salmos principalmente, que en su mayoría, recordemos, son atribuidos al rey David. El género lírico o poético es ese género donde a través de la aclamación artística, a través del canto, pues igual nos acercamos a
dar gracias a Dios, a alabarlo, a pedirle perdón. Dentro de los libros que encontramos justamente con este género están, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, que son cantos en torno a un momento histórico muy difícil del pueblo de Israel, como lo es el destierro de Babilonia. Evidentemente, como dije anteriormente, los Salmos. Y también pues está el Cantar de los Cantares, que es un bello poema al amor conyugal. Entonces, ellos son lo que llamamos el género pues lírico o poético. Otro de los géneros literarios que tenemos en la escritura es el género profético, que es el género de aquellas personas. Recordemos que profeta en la Biblia es el que habla en nombre de Dios. Más que verlo como un adivino o un mago, el profeta es el que habla en nombre de Dios, el que presta su voz para llevar el mensaje de Dios. Y a veces ni siquiera solamente su voz, porque cuando veamos un poquito el libro de los profetas, nos daremos cuenta que hay diversas maneras en el que el profeta pues daba el mensaje de Dios. Y por ejemplo, en cuáles ejemplos podemos tener. Bueno, primero, ¿qué tipo de libros? Evidentemente, los libros proféticos, como Isaías, como justamente Jeremías, Daniel, Baruch, Oseas, Amos, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Y dentro de las formas en las que ellos pues daban el testimonio, por ejemplo, estaba, veamos por ejemplo, lo que llamamos el oráculo, que el oráculo es una forma de hablar del profeta, donde si han escuchado la liturgia, que a veces se hace una profecía y dice oráculo del Señor, oráculo del Señor, oráculo del Señor. Eso significa que el profeta está hablando no con sus palabras, sino que está hablando en nombre de Dios. Sino que el discurso que él está dando son las palabras de Dios. Pues dice oráculo, y dice, Dios te dice esto, Dios te dice esto, Dios te dice esto. O también, por ejemplo, otra forma que tenían los profetas de dar ese testimonio y ese mensaje era, por ejemplo, el que veíamos en Jeremías, de que él es la acción profética. O sea, quiere decir esto, por ejemplo, Jeremías, en una ocasión el Señor le impuso que anduviera un yugo con 2 cubetas de agua y fuera caminando por todo el pueblo de Jerusalén para decirle al pueblo: sométanse a Babilonia, que lo importante no es su libertad civil, sino su libertad de culto. Entonces Jeremías camina de esa manera para entender al pueblo que el pueblo podría aceptar justamente pues la conquista babilónica, siempre y cuando eso no tuviera una repercusión en su vida de fe, que al final era la verdadera libertad que él quería para su pueblo, la libertad de poderle dar gloria y honra a él. Entonces, ese es el género profético. Otro de los géneros que encontramos es el famoso género sapiensal. El género sapiensal, la palabra sapienza viene como de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Son textos donde podemos encontrar un conjunto de enseñanzas, un conjunto de consejos que permiten al pueblo vivir de la mejor manera. Tal vez el libro más reconocido dentro del género justamente sapiensal es el libro de, bueno, está la de la sabiduría, o está también el de los proverbios, que son pues una serie de consejos atribuidos al rey Salomón. También tenemos el libro del Eclesiastés y el libro del Eclesiástico, o también conocidos como Coelet y Siracides. Entonces, ¿qué es el género sapiensal? Es un conjunto de consejos, un conjunto pues de mensajes o de frases que permiten al que lo escucha pues tomar de mejores decisiones o guiarse en el camino de la vida. Eso es el género sapiensal. Otro de los tipos de géneros que también encontramos es el género legislativo. ¿Y qué entender por género legislativo? Pues es muy parecido a lo que leemos actualmente en códigos, normas, leyes. Son justamente un conjunto de normas, un conjunto de reglas que le permiten al pueblo guiarse o moverse según el orden de Dios. Recordemos que, por ejemplo, para el pueblo de Israel, lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pues son llamados justamente la ley. ¿Por qué? Porque justamente en ellos el pueblo de Israel encuentra no solamente su forma de vivir, pues en su relación con Dios, sino en su relación civil entre ellos. ¿Cuáles son algunos textos o el libro por excelencia del género legislativo? El libro de los números, que si lo podemos leer, es un libro que se vuelve un poquito como hasta tedioso cuando nos toca encontrarnos con él,
porque son puras normas y qué hacer en tal caso y sobre los sacrificios y sobre los juicios y que entonces eso es el género legislativo, es un conjunto de normas que permiten al pueblo la sana convivencia y sobre todo una relación con Dios sana dentro de su entorno civil también. Entonces ese es el género legislativo. Después tenemos, por ejemplo, el género de lo que llamamos epistolar. Cuando hablamos de una epístola, ¿qué es? Una carta. Son tipos de textos que son pues justamente los que encontramos en las cartas de San Pablo. Son mensajes o es correspondencia que el autor envía a un grupo determinado con el objetivo de darle algún mensaje, con el objetivo de corregir si alguna actitud está pues equivocada o con el objetivo de dar alguna recomendación. Como decía anteriormente, la gran mayoría pues lo amarramos con lo que son las cartas paulinas, pero también están lo que llamamos las cartas católicas, que son las cartas que escribieron los demás apóstoles. Recordemos que en la escritura, pues cartas católicas tenemos, por ejemplo, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas, que son, digamos, las 3 cartas, los 4 los 4 apóstoles, pues que enviaron cartas en lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces, pues por ahí está ese, que es el género epistolar. También tenemos un género que es de muchísimo cuidado por todas las, pues porque es un género delicado, porque a veces tan poco comprendido que genera muchísima confusión, que es justamente el género apocalíptico. El género apocalíptico no es un género que busca, pues, traer una visión de cataclismos o que busca como ser una profecía del futuro. No. El género apocalíptico es un género que se basa en signos, a veces para algunos poco comprensibles, pero que lo que quieren dar es una enseñanza, en la mayoría de casos, una enseñanza pues de esperanza. Aunque pueda parecer irónico, porque no hay libro que se haya tomado para generar mayor miedo o mayor desesperanza que justamente el libro del Apocalipsis, por ejemplo. Cada vez que ocurre algo en la tierra y alguna situación difícil, alguna guerra, alguna pandemia, alguna situación, pues no me falta quien vaya al libro del Apocalipsis y diga, aquí está, el fin de los tiempos está cerca. Y eso no es cierto. El género del Apocalipsis es un género, es una forma de escribir en la que es cierto hay una gran gama de símbolos, algunos símbolos un poquito pues difíciles de digerir si tal vez somos nuevos en todo el proceso de la comprensión bíblica, si vemos los monstruos, lo que se nos aparece, las diversas pues bestias, que hay plagas, que las hambrunas y que el dragón y todo eso, pues el anticristo y todo esto, pues evidentemente eso a veces fomenta miedo si no entendemos el contexto en el que fue escrito. Por ejemplo, y en general, después lo veremos un poquito más detalladamente, el Apocalipsis es escrito, o las visiones del Apocalipsis Juan las recibe, en un momento de muy fuerte persecución del pueblo de Israel, perdón, del pueblo cristiano en lo que es la parte de Roma y en general. Entonces, al final, el mensaje que está metido dentro de todo ese lenguaje de tantos signos y tantas pues señales es que a pesar de las persecuciones y los momentos de dificultad, en Cristo ya hemos vencido y en Cristo encontraremos la victoria. Cuando el Cordero llega, todo termina y se ve el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿qué significa el Apocalipsis en esa parte? Pues que justamente a pesar de las persecuciones, de las caídas y demás, en la fuerza del Cordero de Dios está nuestra victoria. ¿Hay género apocalíptico únicamente en el Apocalipsis? No. También está algo, pues, encontramos género apocalíptico en las visiones que, por ejemplo, tiene el profeta Daniel, donde, por ejemplo, hay una visión de una especie de estatua que tiene pues pies de barro, una cabeza de oro y demás, que representaba en ese caso, en el contexto histórico del texto, pues todos los diversos imperios que iban a conquistar a Israel hasta la llegada de justamente los medos y los persas, donde ellos pueden volver nuevamente a la tierra
pues de Jerusalén, porque en Babilonia fueron lo que llamamos exiliados. Entonces, el género apocalíptico es un género que genera muchas veces mucho miedo, pero a veces por el desconocimiento que tenemos del mismo. Otro de los elementos, otro de los géneros que entendemos es, por ejemplo, el, el género del evangelio. Bueno, recordemos un tip ahí. De hecho, a mí una vez se me fue. ¿Cuántos evangelios existen? El evangelio es solo uno, Jesús. No es ni siquiera un texto, es una persona. Jesús es la buena nueva de Dios, es el mensaje, es la buena nueva, es el mensaje, es la salvación del hombre. El evangelio es solo uno, Jesucristo. Pero dentro del contexto de la historia de la iglesia aparecieron personas quienes, movidos por el amor y por esa transformación, esa conversión que Cristo hizo en ellos, quisieron plasmar ese encuentro con el Señor a través de un relato donde donde reflejando todo lo que vivieron con Jesús, en el caso de por ejemplo Juan y Mateo, que eran pues apóstoles, o aquello que escucharon de otras fuentes, como por ejemplo Marcos y Lucas, pues aquello que entendieron, que vieron del Señor, ellos lo plasman poniendo sus intenciones, sus sentimientos y sus emociones. De ahí que cada evangelio tiene características muy propias, pero que al final quieren demostrar lo mismo, que Jesús vino a cambiarlas, a salvarnos y a transformar nuestra vida. Entonces, ahí están. Tenemos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que también recordemos llamamos evangelios sinópticos, son evangelios muy similares entre sí, y también el evangelio según San Juan. Y bueno, Lucas, que está haciendo un poquito más, que unido a su evangelio, hace un libro más extendido, que en este caso por eso lo conocemos como el libro Los Hechos de los Apóstoles, donde empezamos a ver la acción de Cristo a través de su Espíritu en el crecimiento de su iglesia, en la formación de su iglesia. Entonces eso es lo que llamamos el género del Evangelio. También, pues, y finalmente, también recordemos que dentro de la Escritura Sagrada, volviendo otra vez un poco al tema, desde dentro del tema narrativo, están, por ejemplo, algunas leyendas. Y cuando hablo de leyendas, ahí sí hay que ser un poquito más cuidadoso. No estoy hablando, por ejemplo, de nuestras leyendas propias o de las leyendas propias de cada pueblo, como por ejemplo pueden ser el Cadejos o la Llorona y demás, no. La leyenda, en este caso, son historias que van llegando al pueblo de boca en boca, que fueron primero pues compartidas de manera oral, pero en algún momento determinado, pues tienen que empezar a llevarse por escrito porque se puede perder pues, ¿cómo decirlo? La esencia de cada uno de ellos y se puede diluir su enseñanza y su sentido. Por ejemplos de esto, por ejemplo, todo el género de los patriarcas que encontramos en el Génesis. El pueblo de Israel cuenta su historia como después de que Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de Caldea, cómo Abraham empieza pues a escuchar la voz de Dios, se va de su tierra hacia la tierra que el Señor le guía, que es la tierra de Canaán, y ahí empieza a formarse el pueblo de Israel. Son historias que venían de carácter oral, o sea, los niños le preguntaban a sus mayores, ¿de dónde venimos? ¿Cómo nos conformamos como pueblo? Entonces, los antiguos contaban toda la historia del padre Abraham, de sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y pues ahí veían cómo estaba su identidad y su origen. Entonces, como también podemos encontrar historias, entonces, por ejemplo, porque una ciudad se llamaba Betel, y recordemos que fue el lugar donde Jacob vio la morada o la escalera al cielo, la morada de Dios, o porque el pueblo se llama Israel, recordando pues, contando la historia de un Jacob que se enfrenta con Dios, con un ángel durante toda la noche, y pues ahí viene el nombre de, pues, campeón de Dios o Israel, que al final es lo que significa ese nombre. Entonces, para recapitular, o sea, son historias teñidas pues de un folclore propiamente del pueblo, donde a través de sus orígenes y de cómo se fue conformando el pueblo, pues con esos ciertos matices de religiosidad y folclore, pues empiezan a configurar una historia que después se traduce o se lleva a los libros para mantener esa unidad y esa
pues veneración en torno al tema de su historia o de su conformación como pueblo. Entonces, para recapitular, los géneros literarios son esas formas que la geógrafa utiliza según sus carismas, según sus dones, de traer a palabras humanas el mensaje de Dios. Es vital cuando yo me acerco a un texto, pues entender eso, porque me permitirá pues ver cuáles son las emociones, los sentimientos del autor y sobre todo cuál es el objetivo del mensaje que en él hay. Y de esa manera pues poder llevar el texto a su pues interpretación más cercana y su interpretación más real. Esperamos que esto haya sido pues bastante claro, que haya sido de tu interés y de tu agrado y pues nos vemos pronto en un nuevo video donde seguiremos pues entrando en este pequeño curso de interpretación o de acercamiento a la escritura para poder ver en ella lo que corresponde, que es la historia de salvación y de amor que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Seguimos en contacto.